Volvemos con la información a nuestra localidad. Vamos a compartir los discursos que se pronunciaron en el marco de la inauguración oficial de un mural en la Plaza Alemania, que tiene que ver con el aniversario de la reunificación alemana, la llegada de los inmigrantes a nuestra localidad, el centenario de Montecarlo, un interesante trabajo, una obra artística que embellece a la plaza. Estos son los discursos que se han pronunciado en torno a este tema. Montecarlo fue fundada simbólicamente el 4 de mayo de 1920 por inmigrantes alemanes llegados desde la misma Alemania y Brasil. En sus principios se la conocía como los Montes de Carlos, puesto que el dueño de estas tierras era don Carlos Seguín. Los años fueron transformando esta expresión hasta convertirla en Monte Carlo. Así es que muchos inmigrantes provenientes de distintas regiones y países fueron concurriendo y asentándose en el lugar. Tuvieron que transcurrir 90 años de esta comunidad para que aquellos primeros inmigrantes alemanes fueron homenajeados con la creación de un espacio que recuerde su país de origen. El 2 de mayo de 2010, Montecarlo toda celebraba la inauguración de esta plaza. Desde la Asociación de Entidades Alemanas y otras, queremos recordar y resaltar el trabajo de aquellos pioneros que llegaron a esta parte del mundo con las valijas cargadas de esperanza, sin saber con qué se iban a encontrar, sin siquiera hablar el idioma, dando inicio a esta ciudad tan linda, tan activa. Nos tocó celebrar el centenario de nuestra ciudad en una circunstancia excepcional, compleja, angustiante e inédita, desde nuestras casas y a través de pantallas. Hoy, 3 de octubre, día en que se festejan los 30 años de la unidad de Alemania, es también un momento propicio para recordar y agradecer a esos pioneros que gracias a su esfuerzo y sacrificio sentaron las bases de esta pujante ciudad. Me gustaría comenzar brevemente diciendo qué es lo que estamos conmemorando en Alemania hoy, 3 de octubre. ¿Por qué el 3 de octubre es actualmente el feriado nacional? Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania fue dividida en 4 zonas administrativas. Una estaba a cargo de Gran Bretaña, una a cargo de Francia, otra de Estados Unidos y uno de la Unión Soviética. Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos se unieron para permitir la creación de lo que después fue la República Federal de Alemania. La Unión Soviética no quiso participar de este proyecto, creó un propio Estado denominado República Democrática de Alemania, y de ahí en más las diferencias entre estos dos nuevos países fueron en aumento. En los finales de la década del 80, no solo en la República Democrática de Alemania, sino también en Hungría y en Polonia, lentamente la población fue uniéndose en reclamo a mayores libertades. Y esos movimientos populares fueron los que dieron cimiento a que posteriormente se produzca la caída del muro de Berlín. Tras este hecho histórico, el planteo era qué iba a suceder. En las primeras elecciones que hubo en la República Democrática, digamos, alemana, ganó un partido que quería la unión con la República Federal de Alemania. Y de ahí empezaron las tratativas, que lo dieron en mayo, el 18 de mayo del año 1990, en un tratado que se llamó 4+2, porque lo firmaron por un lado las dos Alemanias y por el otro lado Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Luego vino la unidad monetaria, es decir, se adoptó el marco alemán en todo el territorio, no existía todavía el euro, y más tarde, el 3 de octubre, finalmente se completó y Alemania hoy en día es un solo país. Un pueblo dividido, familias divididas, después del horror y del dolor de la guerra. Ya no fue suficiente con todo lo que habían pasado después, al transcurrir los años de la guerra, sino que también su nación dividida en 4 partes y después, bueno, en 2 partes que tenían tantas diferencias, siendo que era un solo pueblo.
familias que no se pudieron ver durante años y que finalmente ese símbolo de la caída del muro de Berlín, que en realidad conllevó todo un proceso pacífico de reunificación y de acuerdos y de voluntades de las personas para que lleguen a ese fin, llegó a ese momento tan especial y tan emotivo. Realmente es un momento para celebrar, como ejemplo de paz y de unidad. Y ese pueblo, esa cultura de aquella zona de Alemania y de muchos países que también se forjó acá en nuestra comunidad. Montecarlo es una comunidad que creció pacíficamente, ordenadamente, con la bandera del amor por sobre todas las cosas, aunando distintas culturas, porque como bien decía el señor Weigestorfer, había personas viviendo aquí cuando llegaron los inmigrantes, se formó con la cultura de los pueblos originarios, de los inmigrantes paraguayos, inmigrantes brasileños y de tantas otras etnias que vinieron a enriquecer a nuestra comunidad. Y hoy somos lo que somos, producto de esa unidad pacífica, esa unidad cultural que nos llevó a crecer y a que nuestra comunidad tenga una identidad particular. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Así que este momento realmente es muy emotivo, descubrir un mural que se hace justamente con el aporte de la asociación, con el aporte de un pueblo alemán que también dio su apoyo, como decía don Klaus, con el municipio, con el aporte de toda la comunidad a través del municipio, apostando nuevamente a que sigamos creciendo en este camino. Recordar nuestro pasado, nuestros orígenes y de dónde venimos y quiénes nos formaron, pero sobre todas las cosas quiénes somos, lo que logramos construir juntos para que Montecarlo siga creciendo en paz, en amor y podamos que nuestros hijos tengan el lugar que merecen para vivir. Y aprovechamos para dialogar con Klaus Ranger, integrante de la Asociación de Entidades Alemanas, por este trabajo que han realizado en la plazoleta, un mural que identifica la conexión que existe entre Europa y específicamente entre nuestra localidad, en Montecarlo. Bueno, él relató lo siguiente. Como Montecarlo festejaba el centenario, creíamos nuestro deber hacer algo donde se mencionaba la inmigración principalmente europea de habla alemana, ya que nuestra entidad está dedicada a esa colectividad. Lo llamamos el mural del centenario, la ruta de los inmigrantes, es decir, cómo salen desde Europa a través del Atlántico con un barco, y los primeros llegaron hace más de 180 años al Brasil, y los europeos salieron desde el puerto de Hamburgo vía Buenos Aires y desde ahí en tren a Posada y en barco al puerto de Montecarlo. Y se tomó el día 4 de mayo en ocasión de festejarse los 25 años de Montecarlo, ya que era la fecha en que Jacobo Bischoff, que fue el primer colono que llegó con Culme acá a Montecarlo, hizo la primera desmontada. Empezamos primero con un fondo propio que tenemos a raíz del Maibaum, y la casualidad quiso que el señor Volker Pehler, viceintendente de Bad Langensalza en Alemania, que es la ciudad amiga de la municipalidad de Montecarlo, y nos hizo llegar una hermosa donación, con lo cual pudimos por lo menos hacer el muro. El costo de eso es muy alto, ya que lleva materiales muy caros como el ferrite y demás, y la misma mano de obra también, porque es realmente un trabajo muy difícil. Por eso no nos alcanzan las palabras a veces para
agradecer al señor Volker Peller, al Centro de Conocimiento y a los comerciantes de Montecarlo, vendedores de material de construcción, que hicieron muy buenas donaciones que nos permitió también necesitar menos dinero. Y va a permitir que las personas jóvenes que no saben de la historia, desde ahí van a poder recibir información, ya que para el 2 de mayo del año que viene está previsto colocar una placa donde se explica perfectamente el significado del mural, qué es lo que significa.